La fachada del hotel se veía más tenebrosa por la noche. Era mi primera vez fuera del país y había conseguido un buen descuento por una noche ahí. Al día siguiente, viajaría a otra ciudad, donde unos amigos me iban a dar alojamiento. Las luces en la recepción y todos los pasillos eran muy débiles. Una vela alumbraría más, pensé. El recepcionista era un hombre mayor y hablaba muy poco. A lo mucho me saludó cuando llegué y pedí mi habitación. Me entregó las llaves y una bolsita de sal. Tírela a lo largo de la rendija de la puerta cuando vaya a dormir, me dijo. Sorprendido, le pregunté por qué, pero el hombre solo sonrió. Mi habitación estaba en el cuarto piso y no había un ascensor. Cuando estaba por llegar a las escaleras, el recepcionista, desde el mostrador, me detuvo con otra advertencia. El hotel cierra a las 10 de la noche. No salga de su cuarto, me indicó. Quise preguntar por qué, pero supe que no me daría una respuesta. Lo miré por unos segundos y subí los escalones. Al llegar a la habitación, noté que la luz también era muy tenue y que no había ni siquiera un televisor. A las 10 de la noche, cerré la puerta de mi habitación. No me dijo nada sobre la ventana, pero también puse el cerrojo. De todas formas, faltaba poco para el invierno y por las noches ya hacía frío. Me metí dentro de las sábanas y traté de ver algunos videos, pero la señal era muy débil y no había wifi en el edificio. Luego de unos 15 minutos, noté que no había puesto la sal en la rendija de la puerta, pero no le tomé mucha importancia. Es solo sal, pensé. A los pocos minutos, escuché que alguien caminaba por el pasillo. Me quedé en silencio. Recordé que el recepcionista me había dicho que no saliera de la habitación y asumí que los otros huéspedes habían recibido la misma advertencia. ¿Quién está afuera entonces?, me pregunté. Dejé el celular a un lado y pensé en lo que estaba ocurriendo. Me puse de pie y fui a mirar por la ventana. Las calles estaban desiertas y las luces de los postes eran tan débiles como la del hotel. De pronto, se escucharon unos golpes en el pasillo. Me asusté tanto que tuve que sostenerme de la pared. Al escuchar nuevamente los pasos, corrí por la bolsa de sal y la vertí frente a la puerta. Regresé a la cama y me escondí como lo hace un niño asustado, con las sábanas cubriendo la boca. Pasaron los minutos y mis ojos solo se dirigían hacia la salida de la habitación. Todo parecía más calmado. Sin embargo, alguien tocó mi puerta. Un escalofrío recorrió mi espalda. No supe qué hacer y permanecí en silencio. Estaba aterrorizado e intenté racionalizar la situación. Tiene que ser el recepcionista, me dije. Eso también explica los pasos, agregué. Volví a levantarme de la cama y me acerqué a la puerta. Sentía que alguien estaba del otro lado. ¿Quién anda ahí?, pregunté levantando la voz. No obtuve una respuesta y no podía ver ninguna sombra debido a la sal. ¿Quién anda ahí?, volví a preguntar. Hubo un silencio momentáneo y luego la puerta empezó a temblar, como si alguien tratara de entrar. Me alejé hasta la ventana, sin dejar de observar lo que estaba ocurriendo. Tras unos segundos, el movimiento se detuvo y escuché nuevamente los pasos. Tomé el celular para pedir ayuda y me di cuenta que ya faltaba poco para las 5 de la mañana. Hace un momento eran las 10, me dije. No pude dormir. Me quedé sentado en la orilla de la cama, esperando a que amaneciera, pero no podía dejar de ver la puerta de la habitación. Estaba muy cansado y tenía demasiado sueño, pero no quería quedarme ni un minuto más en aquel hotel. Cuando salió el sol, las puertas se abrieron. También se escuchó algún llanto por el pasillo. Recogí mis cosas y esquivé la sal al dejar el cuarto. Noté que algunas puertas tenían rasguños y la mía no era de excepción. En el primer piso, la persona que ahora atendía era una mujer joven y en una pared había una fotografía del hombre que me recibió por la noche. Debajo se especificaba que había fallecido 22 años atrás.